Bueno, pues por si no lo sabéis, estamos en una ciudad trimilenaria. Claro, cuando uno hace Milenio 3, ¿a dónde tiene que venir? Pues a Cádiz. Buenas noches, amigos, gracias. El teatro se va a caer con estos aplausos, ¿eh? El Teatro Falla de Cádiz. ¿Cómo suena Cádiz? Es que yo no sé si os he oído o no. Pues yo creo que... Evidentemente estamos aquí en la Tacita de Plata, cuna del arte. Nos están tratando fenómeno, tanto la gente de la cadena SER como vosotros. Estamos pasándolo bien y estamos pasándolo mal, porque algunos de los documentos que hemos puesto aquí de manera sonora y visual en el Teatro Falla, porque también es mítico, ¿no?, hacer un programa en un lugar con tanta historia, donde se han cantado y contado tantas cosas, y a veces con una gracia y con una capacidad de la crítica que se convirtió en arte, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es un honor estar en este lugar esta noche, estar con todos vosotros y contar cosas y misterios. Llevamos ya un tiempo, siempre lo digo cuando estamos en la nave del misterio, cuando la nave aterriza, ¿no?, porque el destino así lo dice, en un lugar, hablando de Cádiz. Mucha gente nos preguntaba si hay tanto que contar, y nosotros hemos dicho que sería imposible en esta noche contar mínimamente un porcentaje de los misterios que hay en esta tierra. Misterios de índole arqueológico, misterios de índole sobrenatural, misterios de índole ufológico incluso, misterios en toda la amplia gama de la palabra. Son las 1:39, estamos en directo y tenemos invitados, historias, cosas, y eso sí, tengo que decirlo, hay una serie de imágenes que iremos viendo, que irán surgiendo repentinamente por aquí, por estas pantallas gigantes, que son, digamos, el pequeño plus que tiene alguna gente, bueno, pues porque está aquí. Pero muchos de los oyentes, de los cientos de miles de amigos que ahora conectan con Cádiz, de los cientos de miles de amigos a través de España y del mundo que ahora conectan y os sienten un poco también a vosotros, pues desde luego también lo van a notar, ¿no?, en su alma. Daremos ahora mismo las vías de contacto, como siempre, para que nos contéis cosas. Hay muchos gaditanos por el mundo y seguro que muchos tendrán también añoranza, ¿no?, de su tierra, y nos querrán contar sus cosas, y quizá algunos sean testigos de algunas cosas. De verdad que ha sido maravilloso. Yo, se lo decía a Carmen, ¿verdad?, venía como muy impresionado, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque son algo grandioso, como hipnotizado, quería saber algo más de dos sarcófagos, que lo hemos comentado antes. Si estuvieran en cualquier otro lugar del mundo que no sea España en general, yo creo que estarían como considerados todavía mucho más de lo que están. Son raros, de verdad, son enigmáticos, despiden esa sensación de lo sobrenatural. Vamos a ir viéndolos aquí arriba, los famosos sarcófagos de Cádiz, pero no por famosos o por conocidos, no tienen misterios que revelarnos, ¿no? Me contaron una historia maravillosa de alguien que se pasó su vida entera sabiendo que faltaba una pieza, ¿no? Son dos sarcófagos impresionantes, con un color blanquecino, que nos saludan desde la sala central del Museo de Cádiz. Un hombre barbado, con la barba bruñida, una mujer con un cabello expresado en una especie de esferas de piedra, esos ojos sin pupila, esos ojos como que miran ya al otro lado, esos ojos de quienes están ya en el más allá y nos miran desde él. Y luego una cosa que a ver si nos sacan de dudas esta noche, que además luego vosotros, amigos de Cádiz, podéis descifrar, oír o ver qué pensáis delante de ellos, porque las posiciones de las manos, las posiciones y lo que tienen revelan también un misterio, ¿no? Uno tiene una especie de depósito con un brebaje, otro tenía una manzana o una planta, decían, en su... Manos muy pequeñas él y muy grandes. ¿Por qué ella? Unas manos son muy pequeñas y otras muy grandes? Pues tampoco se ha llegado a saber con certeza. Conclusión. Es más, hay alguna imagen impresionante de lo que se encontró dentro de ese sarcófago en un principio, que fue saqueado. Desde la antigüedad, desde luego, los huaqueros, como dirían en Perú, los saqueadores de los tesoros de los muertos, han sido una crónica constante, ¿no? Pero estos sarcófagos de Cádiz tienen una historia muy especial. Son el objeto número 1 de ese museo, y alguien, uno de los grandes investigadores arqueológicos de esta ciudad, dice, bueno, tiene que haber otro. Estoy convencido de que tiene que haber otro. Y evidentemente decían que no, que sí, que no. Fue pasando la vida y ese otro sueño, esa pareja del sarcófago
que les daba un sentido, no apareció. Y en 1980, me parece una historia maravillosa, 26 de septiembre, si no recuerdo mal, si mis datos que tengo aquí en el cuaderno de campo no me fallan, resulta que efectivamente unas obras, el acondicionamiento de cierto lugar de Cádiz, que si no me equivoco es una calle que se llama Ruiz de Alda, quizá la conozcáis, hace que de la sorpresa de la Madre Tierra surja ese otro sarcófago de manos gigantescas, de presencia como espectral. Nadie sabe en el fondo quiénes eran los que estaban ahí dentro. Parecen reyes, parecen antiguos y remotos reyes de Cádiz. ¿Qué son? ¿Por qué? Ese gran despliegue de medios, ¿no? Y me contaba un buen amigo que va a estar esta noche con nosotros una cosa que me pareció maravillosa, ¿no? Como siempre, y que no conocen en muchas partes de España. Ese hombre, como tantos otros arqueólogos, murió triste, ¿no? Porque claro, esa otra parte no aparecía. Y tampoco le hacían ya quizá mucho caso al final, ¿no? Bah. Y resulta que el sarcófago femenino fue desenterrado sin él saberlo, prácticamente de debajo de los cimientos de su propia casa. Es decir, el sarcófago femenino quizá le había contado su secreto, quizá estaba de alguna forma enviándole una señal. Él soñaba con ese sarcófago y no sabía por qué, y estaba debajo prácticamente de su propia casa. No me digáis que no es una historia maravillosa, una historia que nos demuestra que los sueños hay que perseguirlos con toda la fuerza del mundo, y una historia que nos demuestra también que alguna gente, aunque nos pueda parecer enloquecida, que es lo que pareció en su época, para muchos expertos puede tener razón. Es más, hay quien dice que si apareció esto en septiembre del 80 en Cádiz, en pleno casco urbano prácticamente, puede haber otros sarcófagos. Y esto es lo bonito, otros sarcófagos que nos cuenten qué, que nos revelen qué secretos, qué misterios. Vamos a intentar resolverlo entre otras muchas cosas. Carmen, eso sí, vías de contacto rápidamente. Claro que sí, vías de contacto abiertas 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, vuestra documentación. También nos podéis decir un sitio de Cádiz donde haya misterio, o un sitio de Cádiz donde haya leyenda, o gente que esté fuera de su ciudad y que quiera saludarlos. También hay otra vía de contacto, Iker, a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Pues yo os voy a pedir un aplauso muy grande, de verdad, para una persona. ahora, un momento. Esto es estar en buena tierra, ¿eh? Uno dice algo y ya antes de que acabe está la gente pues animosa, y gracias por todas las horas que algunos han pasado aquí fuera. Nos comentaban gente que sabe mucho de Cádiz, que pocas veces se había visto esta fidelidad de la gente aquí fuera. Nos encontramos con eso en diferentes partes de España. Muchas gracias, de verdad. Pero en este previo que hemos tenido hablábamos un poco de gente que va a contracorriente, ¿no? De gente que tiene una labor maravillosa que yo creo que debe ser reflejada, de gente con la que uno conecta simplemente porque dice que estas cosas, y a nivel desde luego científico, histórico, maravilloso, hay que contarlas, de gente que se mete en iniciativas sorprendentes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, fundar una editorial yo creo que es algo heroico, pero el hombre que va a venir aquí, que se va a sentar aquí, no es solo fundador de una editorial de gran éxito ahora, sacando temas de Andalucía sobre todo, que es importante, ¿no? Demostrando a los propios andaluces y al resto de España que hay cosas maravillosas que contar. Es también novelista. Yo recomiendo todos sus libros realmente, pero el último, El librero de la Atlántida, porque vamos a hablar de la Atlántida, que para muchos desde lo antiguo estuvo aquí y no en otro lugar, muy cerca de estas costas. Pero sobre todo muchos le conocerán también por haber sido uno de los, no sé si el más joven ministro de la democracia y el más valorado ministro de la democracia por la gente, ¿no? Y las encuestas que se hacen. Pero ante todo es una persona con la que nos conecta la pasión por conocer. Y me gusta mucho. Le pedí que por favor estuviera, ha hecho un largo viaje, le pedí que por favor estuviera esta noche con nosotros y con vosotros. Él es Manuel Pimentel. Un aplauso, por favor. Bueno, Manuel, ¿cómo te quedas cuando uno... Bueno, ¿qué sensación te da? Primero, este teatro que es mítico y legendario, y ver a tanta gente, bueno, pues con tanto afecto, ¿no? Escuchando, o viendo, o sintiendo la radio. La verdad que decíais lugares que sobrecogen, se me ha olvidado uno muy importante, aparecer aquí, ver todo el escenario lleno y el aplauso sobrecoge. Mucha satisfacción
de alguna forma Cádiz es mi tierra. Yo provengo de Algodonales, un pueblo de la Sierra de Cádiz. Estoy en mi casa y, como te puedes figurar, pues satisfecho y oyendo vuestra historia. Qué bien, Manuel, es un placer que estés aquí. Por cierto, que mucha gente, cuando viniste a Cuarto Milenio, hicimos una entrevista que seguro que muchos oyentes vieron y otros no tienen por qué haberla seguido, evidentemente. Y hablábamos de una vieja historia, que es la posibilidad de que la Atlántida, ni más ni menos, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué clase de tecnología tenían? Era como cuenta la leyenda. Y vino Manuel a Cuarto Milenio, y eso lo vivimos, ¿verdad, Carmen? La audiencia de inmediato, que se mide de forma rigurosa, ¿qué dijo? Pues la audiencia estaba muy impresionada. Además, intentaban también de alguna forma buscar esa Atlántida perdida. Algunos decían que tenía toda la razón, que seguramente, ya que había investigado, estaba en ese lugar concreto o muy cerca. Y también hizo que mucha gente se pusiera a investigar algo que para algunos suena muy lejano, casi legendario, pero existió o no existió. Había un debate interno de verdad entre los que opinaban que sí, que podía ser posible, y los que decían que era solo una leyenda. Bueno, y sobre todo que la audiencia fue espectacular, ¿no? Es decir, que de repente la gente conectó con, bueno, ¿qué hace Manuel Pimentel hablando de la Atlántida como novelista, como estudioso, como apasionado del tema? Y me contabas una cosa que me gustaría mucho que contases a la gente, porque puede estar una de las claves, ¿no? ¿Por qué aquí hay yacimientos, historias, cosas, como las que hemos visto, antes que en otros lugares, de alguna forma? ¿Por qué aquí parece que hay una serie de culturas de las que ya no sabemos nada, asentadas precisamente en este lugar? ¿Por qué eligieron este lugar? Bueno, la Atlántida no sabemos si existió o no, y por tanto hay que hacer lo que sí creo que existe una alta probabilidad que existiera. Tenemos que jugar con el juego de probabilidades, y desde luego, y como andaluz y como español, como tú dices, si los sarcófagos de Cádiz estuvieran en otro museo, le darían más presencia, los explicarían, los intentarían acercar. Si en cualquier otro lugar Está colocando nuestro compañero Jorge el micrófono para que llegue bien el sonido. Si en cualquier otro lugar de Europa o el mundo, ¿verdad? Platón, y digo Platón, no cualquiera, hubiera dejado escrito en dos de sus diálogos más famosos, el Timeo y el Critias, que la Atlántida existió y que se encontraba un poco más allá de las columnas de Hércules, estoy seguro que habría toda una industria alrededor, habría programas de investigación, centros de estudio. Aquí solo queda recluido pues a los poetas y a los locos. Se puede acercar uno, ¿verdad?, un visionario, o en el caso de un escritor, desde la poesía. ¿Por qué puede existir la Atlántida? Mira, nos tenemos que remontar según Platón, 9.000 años antes de vivir, 11.000 años, hace 11.000 años. Altamira fue hace ya 14.500 años. Quien ha visto Altamira, yo lo he visto, comprende que la inteligencia de la persona que lo pintó es la misma que tenemos nosotros, la misma capacidad. Entonces, hasta hace 11.000 años, Europa estaba bajo el hielo. Por tanto, era la glaciación, terminó hace 11.000 años, y la mayoría de la Europa continental estaba bajo el hielo. La única vida o desarrollo humano de cierta importancia tenía que ser el sur de Europa y básicamente las costas mediterráneas. Fijaros que en esa época, ¿dónde se desarrollan las grandes civilizaciones del mundo? Pues los valles del Nilo, del Ganges, del Tigris, del Éufrates, del Indo, y parece que siempre lo mandamos lejos. Oye, el Guadalquivir es un gran valle. Tenía clima cálido para la época, fértil, y además tenía las minas de un metal que prácticamente se extraía con las manos en Sierra Morena, en Huelva, en Sevilla y Córdoba. Se dan todos los ingredientes, todos, para que hubiera una primera civilización muy antigua aquí. Lo ignoramos. Fíjate, de esa época ya tenemos, y en la provincia de Cádiz hay ejemplos maravillosos, toda una cultura megalítica, de dólmenes espectaculares, que tienen 5 y 6.000 años más antigüedad que los famosos de Reino Unido, estos de Stonehenge y demás. Es muy probable... Pero no les hacemos caso, no queremos investigar. Nos da como vergüenza decirlo. Entonces es muy posible, ¿verdad?, que existiera una primera civilización aquí. Y ya por último, son tantos los mitos que hemos podido encontrar en historia antigua del Mediterráneo oriental. Los propios egipcios lo dicen tantas veces, ¿verdad?, que los primeros héroes, los dioses, los marineros, venían del país del Poniente, que estamos casi obligados, es casi nuestro deber pensar que la Atlántida estuvo aquí. Y yo además, eso ya habla el poeta, ¿no? De alguna forma me siento pues heredero de esa estirpe. Ni más ni menos.
quizás seamos todos, o seáis los que sois de aquí, herederos de esa estirpe de la que tanto se ha escrito y de la que tampoco sabemos. Pero hay una cosa más, ¿os acordáis de la película, y seguro los oyentes se acuerdan, Titanic, ¿no? Hubo una expedición, una primera parte del documental, que lo hacen con ciertos submarinos preparados con cámaras, y seguro que habéis visto las imágenes, ¿no?, de ese barco que parecía suspendido en el tiempo, camarotes todavía conservando tazas de café. Daba la impresión de que la orquesta se iba a levantar y iba a volver a hablar, ¿no?, o a tocar su sintonía. Bueno, pues esa misma empresa, o la empresa que gestionaba ese tipo de submarinos, en el año, ¿qué año fue, Carmen? 2004, yo creo. Sí, 2004. hace como unos 4 años, 3 años y medio. Se lanza 4. la noticia de que van a venir a Cádiz, bueno, a 2 puntos, uno a Cádiz y otro concretamente a las marismas de Hinojos, que es como entre Cádiz y Huelva, ¿no, Manuel? Más o menos una entre zona... Cádiz, Sevilla y Huelva. Bueno, para investigar, para meterse a fondo. ¿Por qué? Destinando un montón de millones de las antiguas pesetas para saber si hay una serie de restos arqueológicos con formas circulares que se habían captado por satélite. Es decir, los satélites habían dicho, cuidado, que debajo de esa zona hay una especie de construcciones circulares y vamos a investigar. Por cierto, ¿por qué le daban tanta importancia a esos redondeles de piedra? Porque así se describía antiguamente ni más ni menos que la Atlántida, ¿no? Platón describe la Atlántida como una ciudad, probablemente fuera pues un reino, o sea, era una zona, ¿no? Y él describe que la ciudad principal eran una serie de canales circulares donde en el centro estaba el templo de Poseidón. Muchos dioses griegos, Océano, Poseidón, Atenea, Pegaso, provienen del sur de España. Es decir, no lo sabemos aquí, pero todas las dinastías tartésicas y atlantes son grandes dioses griegos. Fíjate, a veces le damos mucha importancia a la arqueología de la piedra, y es muy importante, pero yo le doy mucha importancia también a la arqueología de las costumbres. Las costumbres en los pueblos permanecen y duran siglos y miles de años. A Platón una de las cosas que más le llamaba la atención en las costumbres atlantes era la relación con el toro. Decía que el toro era un animal sagrado y que de vez en cuando en las grandes fiestas pues salían reyes y jóvenes a las marismas, a las afueras, para intentar pues dominar al animal sagrado, que era fiero, bravo, y entonces tan solo pues armados de palos y redes, pues los jóvenes lograban dominar a la feria, a la bestia. Y esos hombres, esos jóvenes, que con palos y armas lograban pues dominar a un toro salvaje, eran adorados por el pueblo. Yo cuando leo esto en Platón, ¿qué estoy leyendo en verdad? Estoy leyendo esa fascinación que seguimos teniendo por los toros y por los toreros. Cuando oigo que los atlantes, ya continúa después en los tartesos, adoraban el toro, ¿qué veo? Hemos hablado mucho de fútbol, hablaremos mucho de fútbol, uno mira muchas banderas de España ahora mismo, ¿y cuál es el icono que de forma popular y espontánea pone la gente? El toro, porque el animal poderoso, ¿no? Sigue siendo sagrado para nosotros. Fíjate qué curioso, cuando los carteles, hubo una ley para quitar los carteles en carretera, y de forma espontánea, no lo hizo ningún partido, pedimos un indulto para el toro de Osborne, porque de alguna forma decíamos, si esto es casi algo religioso, ¿cómo vamos a quitar un símbolo? Pero perdura, ¿no? Y cuando uno lee esas costumbres, son muchas más, nos podríamos, dice uno, oye, no solamente es la arqueología de la piedra, no es la arqueología de la costumbre y los sentimientos, que muchas veces es más perdurable que la roca más sólida. Pues va a ser un placer, Manuel, vagar por ciertos lugares de Cádiz donde pasan algunas cosas. A la vuelta os voy a contar una historia que a mí me ha conmovido, porque resulta que esta semana y no otra, y pasan estas cosas. Yo lo he adelantado un poco antes, digo, lo voy a contar luego porque es que no me van a creer. Pero esta semana yo recibía un libro, tú lo sabes bien, Manuel, tú también, Carmen, los libros se cruzan contigo, o sea, da igual lo que hagas, te encontrarán si tienen que encontrarte, y no lo encontrarás si no tienes que encontrarlo. Y te darán una clave, que será distinta para cualquiera de vosotros, cualquiera que lea un libro lo hace suyo. Bueno, pues yo me he encontrado esta semana con un libro, y luego os voy a contar a la vuelta qué tiene ese libro, por qué me ha impresionado tanto y qué demonios tiene que ver con Cádiz y con lo que vimos la noche de ayer. Pero si me permitís, porque la noche es larga, yo no sé, voy a ponerme los cascos, si tenemos a Alberto Granados en algún lugar de esta ciudad. ¿Qué tal? Hola, a ver, se te escucha muy bajito. Hola, buenas noches. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Es como una voz espectral que surge de la nada. Don Alberto, ¿dónde se encuentra usted? Pues estamos recorriendo estancias, estamos en un palacio, en una antigua casa-palacio,
Para que os hagáis una idea, más o menos 1.500 metros cuadrados podría tener esta casa-palacio. Venid a menos, en las que las paredes pues ya han perdido su color original. Esto era un palacio que estaba decorado con el estilo isabelino. La verdad es que hay muchas historias, y tú cuando antes hablabas de las casualidades, y hemos estado hablando mucho de ellos en el programa, ya verás qué casualidad lo principal que vamos a encontrar aquí. Estamos con José Vera Lasaluce, él es archivero y historiador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando hablábamos de este palacio, me ha llamado mucho la atención saber sobre qué está construido, algo que Iker va a comprender enseguida porque hemos estado haciendo un reportaje hace unos días sobre eso, ¿no? Pues está construido sobre el agua. En este palacio está el Pozo de la Jara. Es el único pozo de suministro de agua potable a una ciudad que tiene un carácter insular, donde no hay ningún tipo de manantial de agua y que la población tenía que beber de algún sitio. Y en el fondo del subsuelo de la plaza de San Antonio y el entorno del Mentidero, ahí siempre ha habido a lo largo de los siglos, en las capas freáticas, una gran bolsa de agua que ha suministrado pues agua potable a toda la ciudad. Y permitidme que os pregunte una cosa, porque la gente está diciendo, bueno, un lugar construido sobre agua. Hay toda una tradición que habla de que el agua debajo del suelo, las corrientes subterráneas incluso los primeros parapsicólogos, y dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, hablaban de que la gente que decía que en ciertos lugares pasaban algunas cosas extrañas, presencias, visiones, sensaciones, por ejemplo, de un frío gélido terrible que desde antiguo se ha relacionado con la visión, como la antesala de lo que te va a pasar, y que a veces no es muy bueno, que es una visión de algo que no comprendemos. Tiene que ver con el agua debajo de los cimientos. Bueno, es que luego, porque no hay tiempo, luego nos van a contar si en esa casa donde están ahora mismo también hay esta otra parte, ¿no? O sea, Cádiz es historia, Cádiz es antigüedad, Cádiz es un montón de cosas, pero seguro que también misterio, no solo arqueológico, sino también sobrenatural. Y vamos a ir navegando, nunca mejor dicho, ya que estamos aquí, sobre esas aguas. Conectamos de nuevo con las noticias, rápidamente nos informamos de todo lo que está pasando y volvemos con una hora que espero que sea positiva para todos vosotros. Es muy especial esta música para mí, esta música de los incombustibles Pink Floyd. Siempre la asocié con esos momentos buenos, ¿no? Esos momentos interesantes. A veces la música también es mágica, lo decíamos antes, ¿no? La música logra trasladarnos unos estados de conciencia muy especiales. Esta misma imagen que estamos viendo aquí en las pantallas de un sarcófago, uno de esos sarcófagos con huesos, tal y como se encontró, no es lo mismo con cierta música o sin música. No es lo mismo lo que uno mirando fijamente a esa cara de la muerte siente sonando esto o no sonando nada. Porque parece hasta un grito, ¿verdad? Parece hasta un grito del otro lado. No son solo huesos, sino una imagen, como decíamos antes, de ultratumba. Por cierto, que me contaban esos sarcófagos que han sido un poco los embajadores de este viaje a Cádiz, que nos han motivado, que hasta las pestañas eran como de bronce. Había un tesoro que se desconoce porque se robó. Hay tantas historias sobre estas piezas tan maravillosas que merece la pena que las contemos, quizá, Carmen, con un buen amigo que ahora va a venir aquí, con dos buenos amigos. Por cierto, pero hay mucha gente, muchísima gente, que está queriendo ponerse en contacto con nosotros en el 7640. Pues si nos llegan mensajes que preguntan, por ejemplo, por la Atlántida. Dicen, si la Atlántida se encontraba, según Platón, algo más allá de las columnas de Hércules, habrá que situarla en el campo de Gibraltar, no en la ciudad de Cádiz. Más allá de la columna de Hércules, puede ser una distancia, ya no hay prácticamente distancia, podría estar en cualquier lugar, ¿no? Pero por la propia descripción tenía que estar en un sitio llano, más bien con zona de marisma, y parece que es más cercano, de luego, a lo que es la bahía de Cádiz o la desembocadura del Guadalquivir. Eva, que nos dice que es gaditana, afincada en Madrid, que está triste por no poder estar en su tierra con todos nosotros y con su gente, que otra vez será. Buenas noches, milenarios de Cádiz. ¿No creéis que la Atlántida no solo pudo existir, sino que puede haber más ciudades perdidas por el mundo? Se pregunta Pablo desde Alicante. Tenéis que hablar de los tartesos estando en Cádiz y de Eusodio de Cicico, navegante que partió de Cádiz en busca de la India 15 siglos antes que Colón. Hola, somos Óscar y Eva, gaditanos que residimos en Madrid y tenemos a la familia con vosotros. Iker y Carmen, que sana envidia.
Sois los mejores. Bueno, eso no lo tenía que leer. Hola Iker y Carmen, todos los gaditanos que están presentes desde Castellón. Soy un gaditano que lamenta no estar ahora allí con vosotros. Y también a través de milenio3@cadenaser.com nos llegaba un mensaje de Noelia, que al parecer su familia pues posee una casa en una de las calles de Cádiz, en la calle Servanda. No voy a dar más datos porque es una historia a investigar. Vecinos que hablan de fenómenos paranormales. Han encontrado en las paredes ataúdes con restos. Han encontrado en las paredes emparedados. Han encontrado en esas mismas paredes, detrás de algunos ladrillos, trapos con la cara como pintada de una bruja, que envolvían unos alfileres de cabeza negra. Muchas historias. ¿Eso en una casa en Cádiz se ha descubierto sí, ahora? En la calle Servanda. Un reloj que suena entre algunas de las paredes de vez en cuando. ¿Es una calle céntrica? ¿Es una calle...? Cervantes. Ella nos dice Servanda. Vale, pues tienen razón seguro. Seguro, sí. La comunicación por móvil, sabéis lo que pasa, ¿no? Que habitualmente las letras bailan. Bueno, tenemos sus datos, así que bueno, su familia sigue viviendo allí, siguen pasando cosas y nos pondremos en contacto con ella. Qué curioso, ¿no? La creencia, por ejemplo, en el mal y el bien, y el hacerle mal a alguien o bien a alguien, sea realidad o no, yo soy de los que piensa, desde luego, que eso del mal de ojo, el embrujamiento, gente que a veces viene, ¿no?, intentando que le des una respuesta, cuando nosotros somos periodistas, poca respuesta puedes dar, pero sí que es cierto que yo creo que la gente que lo pasa mal es porque cree en eso, ¿no? Fíjate, hace poco he leído, es que nada de casualidad, he leído hace poco una cosa sobre que para que el mal de ojo, que parece que tiene que ver con alguien que ha hecho un ritual extraño, lo de las tumbas ya metidas detrás de una pared, ya sobrepasan cualquier cosa. Esta noche no vamos a entrar de cosas, desde luego, pero es hacer un símbolo. ¿Por qué las culturas muy primitivas en algunos países hacían un símbolo en la casa de alguien que quería maldecir? ¿Sabéis por qué? Para que el que estaba maldecido supiera que le habían maldecido. O sea, es decir, de nada sirve que a uno le digan te he echado un mal de ojo, te va a ir muy mal, el cosmos o las fuerzas van a conspirar contra ti si tú no te enteras. Y sobre todo si esa persona maligna, porque desde luego alguien que se mete en esos mundos es maligno, y no he conocido ninguno de estos que se han metido en lo oscuro que acabe bien, ninguno, y todos acaban fatal y consumidos por su propio mal, que es lo normal, aunque ese mal no exista, simplemente por considerarlo para ir contra otros, ¿no? Pero hacían, fíjate, a veces un signo desde la antigüedad, para que esa persona que salía antaño de su templo o de su casa diga, caramba, ya está aquí la marca, y a partir de la vida sí que puede ser un infierno. Ahora, si uno no cree, no conozco casos que no creyendo les haya pasado algo con terrible mala suerte, ¿no? Pero eso estamos viendo que desde la más remota antigüedad esas fuerzas están ahí vagando. Y también Iker nos mandaba mensajes desde una sala anexa que hay en la Universidad de Medicina, donde la gente que ya no ha podido entrar porque está el teatro lleno, está todos los asientos ocupados, pues nos están viendo allí a través de una pantalla pues aquí gigante. Estamos 1000 personas y allí están en una pantalla gigante, creo como que 250 personas. 300. Pues sí me gustaría, lo vais a entender, aunque sea brevemente, de verdad, y ha habido muchos aplausos esta noche, que a toda esa gente que ha hecho cola, que ha estado aquí esperando y que nos está viendo solamente a través de una pantalla de televisión y que está ahí en alma con nosotros, los que estáis aquí, les mandéis por favor una energía positiva, ¿no? Porque ellos también son milenarios, desde luego. Y lo merecen. Porque mira, el mismo Manuel Pimentel, que lo ha vivido casi todo en el mundo de la política, que eso sí que es un misterio, Manuel, eso algún día habrá que analizar el mundo de la política, apasionante sin duda, pero me contabas que, por ejemplo, eso, ¿no? Que 250 personas al margen de lo que está aquí observando una pantalla para escuchar o ver la radio, también te estremece, ¿no? Porque no es muy normal, desde luego. No, rarísimo, tenéis que sentiros muy orgullosos y en el fondo pienso el porqué, ¿no? Y oyendo, porque vienen a oír historias. A la gente le gusta que le cuenten historias, contáis historias que no se cuentan normalmente, es decir, además lo hacéis matizando mucho lo que es mito, lo que es científico, lo que es historia. Y en el fondo nos gusta, ¿no? Yo también oigo vuestro programa de vez en cuando y la verdad que te metes en la historia y te siembra muchos interrogantes. Vivimos en el siglo de la tecnología, del conocimiento, pero seguimos teniendo el alma primitiva que se sigue emocionando ante el tan del mito. Pues fíjate, Manuel, te invito a una cosa y a todos vosotros y a toda la gente que esté ahí fuera os invito a otro viaje. Luego volvemos a conectar con Alberto, que sigue en un lugar que nos ha prometido que pasa algo. Pero, como
¿estáis viendo? Vamos navegando, ¿no? Se cruzaba, os lo decía, un libro en mi vida, de un profesor de Cambridge, ni más ni menos, Kingsley, y además me lo daban así y me decían, mira, el poema de Parménides, no sé qué, digo, uff, lo de siempre, ¿no? Es decir, o sea, esto me parece muy denso, no lo voy a entender, ¿para qué? Bueno, pues habla de una cultura antigua en Occidente, quizá tiene mucho que ver con vosotros o con nosotros, una cultura de la que no se sabe nada, que la filosofía que todos conocemos de alguna forma aparta. ¿Y qué era esa cultura? Bueno, entre otras muchas cosas había ciertos rituales de soñar, porque hay una cosa muy clara, todos soñamos, ¿no? Y al final nadie nos acaba de explicar, quizá en un futuro lo sepamos, exactamente qué son los sueños. Y es muy fácil, cuando uno coge 4 especialistas en sueños, no en interpretación de sueños, cuidado, en qué son los sueños, te das cuenta que los 4 acaban diciendo una cosa distinta. Con lo cual, dices, caramba, aquí algo debe ocurrir. Cada noche penetramos en un mundo onírico, en un mundo extraño, que tiene código seguro que para cada uno de nosotros, y estoy seguro también que los sueños nos darán sorpresas. Quien no cree en el misterio no sabe que en cuanto duerme pierde la conciencia y está viviendo en realidades que son reales para él. ¿Verdad que cuando estéis en un sueño sentís la emoción de cuando os clavan un puñal o tenéis una emoción amorosa o lo que sea, lo sentís de verdad? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa en el mundo del sueño? Bueno, pues antiguamente le daban mucha importancia. Y hablan del siglo V y VI antes de Cristo y de una palabra que yo he soltado antes, que era incubatio. Me dejó impresionadísimo, os lo digo, seguiré indagando y si alguien nos puede ayudar. Total, en la antigua Grecia, en la más remota Grecia y en las culturas del Mediterráneo que llegan evidentemente hasta aquí, existe una tradición que es poner una especie de sarcófagos de piedra o grutas o simples oquedades como tumbas abiertas donde el soñador se iba a meter a ver imágenes del otro lado. Iba a dormir. Estaba vigilado por una serie de custodios que sabían interpretar esos sueños. Y había 2 posibilidades: sueños que tienen que ver con la salud y sueños que tienen que ver con lo extraño, con el más allá. Y esas personas tenían un código, un mapa que ya hemos perdido, lo que sea, para interpretar eso. Pero a veces durante horas o durante días no había ingestión de comida, en inanición prácticamente completa, se metían en posición fetal y soñaban. Y el propio Kingsley dice que sabe, que tiene certeza de que hubo este tipo de soñaderos, así de claro, con una gran cultura detrás de ello, con unos sacerdotes específicos y que eran fundamentales. En cierto momento de la historia, la filosofía occidental más lógica le da miedo esto, no se controla, no se puede medir y lo apartan de la historia. Este profesor de Cambridge, por ejemplo, investigaba en las poquísimas inscripciones que hay, porque estos lugares se dedicaban a un dios, Apolo, que era como el vigilante y el que te llevaba a esos sueños. Bueno, la gran sorpresa la vais a ver ahora. Kingsley, desde luego, si nos escucha, se frotará las manos, porque debajo de nuestro suelo, de este suelo gaditano, puede que esté uno de los únicos lugares de sueño para interpretar el más allá y la salud que ha habido en la antigüedad más remota. Y para hablarnos de todo eso, porque ayer los vimos, Manuel, ayer estuvimos allí viéndolos, tocándolos, lugar de poder absoluto, tenemos a la persona que se ha dedicado a abanderar todo esto, ¿no? En la llamada, Carmen, Casa del Obispo, ¿no? Vamos a conocerlo de otra forma. Él es Germán Garbarino de la Rosa, nos ha hecho de guía excepcional en Cádiz, nos ha enseñado 1000 historias que darían para un montón de programas, nos ha enseñado túneles, nos ha enseñado códigos extraños de los masones, supuestamente en algunas casas de Cádiz, que conectaban el subsuelo por algo. En fin, otro aplauso, porque encontrarse con gente de este tipo de verdad que es una maravilla. Germán. Y que viene acompañado, porque antes me decía Juan G, no manda un aplauso así en mi vida, ¿no? Viene acompañado por el gran Juan G. Vallejo, que no necesita presentación alguna. Y que tal y como es Juan G. Vallejo, nuestro compañero de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, él lleva unos días en un sinvivir, ¿eh? Dice, yo es que no puedo entender, me viene todo el rato y me dice, aquí hay que hacer esto, aquí hay que grabar esto, aquí hay que tal, y esa es la emoción bonita, ¿no? Porque nos damos cuenta que en una ciudad que todo el mundo cree conocer más o menos, la historia nos la cuenta, Cádiz, caramba, es que hemos venido, y Juan G. además varias veces ha venido a Cádiz. Os va a contar por qué. Ha sido tan intenso el previo y lo que hemos vivido aquí que no hemos puesto un documental que íbamos a poner, quizá lo hagamos de final, quién sabe, sobre la terrible explosión de Cádiz,
y sobre lo que luego pasó en la llamada Casa Cuna de Cádiz, que fue otro de los reportajes más vistos en la historia de Cuarto Milenio, que hablaba de un orfelinato, de una casa cuna, de una tragedia tremenda y de luego lo que pasaba ahí. O sea que esto está repleto, lleno. Germán, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Iker. De verdad que es un placer tenerte aquí. Gracias por todo lo que nos hiciste vivir ayer por la noche, por ese recorrido por el Cádiz que no se cuenta habitualmente. Gracias por la labor con tus padres también que estás haciendo de manera maravillosa para contar las cosas pues con ese ambiente, ¿no? Cuando ustedes vengan de fuera de Cádiz y vayan a la casa del obispo, es que hay músicas, es que hay oscuridades, es que las cosas están como en el tiempo que tenían que estar. Y eso se ha perdido, lo decía Manuel Pimentel, ni más ni menos, que es verdad, que nos sabemos vender muy mal, que tenemos cosas maravillosas. Y os voy a contar una pequeña anécdota. Estaba ayer, con mucho calor hay que decirlo, ¿no? Estaba un día... Empieza nuestro compañero Germán a explicarnos una serie de cosas de esas grutas que tenéis que visitar y de repente suelta dos palabras, ¿verdad, Carmen? Yo digo, bueno, unas grutas, y suelta la palabra incubatio, suelta la palabra Apolo, suelta la palabra extraños rituales en esas pequeñas cuevas como ataúdes. Y digo, no puede ser, o sea, estoy leyendo yo algo que me ha conmocionado sobre eso. Vengo a Cádiz sin saber nada de eso, y justo en el lugar de poder de esta ciudad, en el pleno meollo, que demuestra que todas las culturas, todas las que han venido, buscan un lugar y dicen este lugar. Me da igual que esté mejor, peor, como este lugar, por algo que hemos perdido, que ya no sabemos distinguir lugares de poder. ¿Cierto, Germán? Estamos hablando de una zona muy concreta de Cádiz. Cierto. Esta zona que estamos hablando en concreto, bueno, desde la que se ha estudiado es la parte o el principio de la religión en la ciudad de Cádiz. El principio de la religión, ahí es nada, ¿eh? Sí, es una zona que han pasado diferentes culturas hasta el día de hoy y siempre ha sido el centro neurálgico religioso de Cádiz. Es incluso el Filóstrato, un afamado pensador de la época romana, que escribe la vida de Apolonio de Diana, otro médico muy importante del mundo romano, que ya en aquella época describe en el año 66 después de Cristo que en su viaje a Cádiz se encuentra con unas gentes exageradamente vive en el mundo religioso, una gente que tiene unas tradiciones muy extrañas, incluso que se encuentra que su viaje está caracterizado por visitar el gran Asclepeion que tiene Cádiz. ¿Qué es eso, un Asclepeion? Porque la gente no tiene por qué entenderlo. Germán, ¿qué pasaba ahí, donde estuvimos ayer? ¿Qué es un gran Asclepeion? La historia de la Casa del Obispo es bastante extensa. Nace a partir aproximadamente del siglo VIII a.C., con unas pequeñas construcciones que todavía se conservan en Cádiz Fenicia, por fin los tan buscados y apreciados 3.000 años de historia, pero es en verdad en el siglo VI cuando empieza toda esta historia religiosa. Se construye en la zona una gran tumba monumental a un personaje muy afamado, rico de la historia de Cádiz, un rey fenicio, supuestamente, que es enterrado en esta zona, y es cuando en este mismo lugar empiezan a suceder una serie de milagros o hierofanías. En ese mismo lugar donde está la tumba de ese personaje, ¿no? Sí, esta tumba de este personaje empieza a ser adorada por los fenicios y los púnicos de la época, hasta tal extremo que, bueno, ocurren una serie de milagros en este entorno, y esta zona empieza a tomar un carácter totalmente sagrado en la ciudad, y a partir de ella, pues cuando llega el Imperio Romano a la ciudad, pues no solamente respetan este lugar sagrado y de culto, sino que los nuevos templos que se van construyendo en la ciudad se construyen, digamos, pareados a este, y es cuando nace el primer, digamos, Asclepeion en la ciudad de Gades. ¿Qué es el Asclepeion de Gades? Pues la palabra Asclepeion es un conjunto de santuarios sanatorio, es un hospital, podríamos llamarlo, de época romana, en donde hay una serie de templos también sagrados, donde está el templo dedicado al culto de los dioses Apolo, Higia y Esculapio. El mismo nombre lo está indicando, son los dioses de la medicina. Y bueno, ¿qué es lo que se construye en este templo? Bueno, pues existe una serie de un hospital con sus distintas dependencias, pero la parte más importante, digamos que es una zona subterránea excavada en la propia roca natural de Cádiz, la roca madre. En el puro suelo de lo que es esta ciudad, ¿no? Sí, en lo más profundo de esta ciudad, en donde se celebra una serie de cultos enigmáticos. Una serie de cultos que son lo que consiste en las incubation de Cádiz o las incubation de estos hospitales. ¿En qué consiste este proceso? Pues bueno, la persona, el paciente que llegaba a estos asclepeiones, bueno, pues pasaba un reconocimiento previo médico y bueno, se le llevaba a estas cámaras subterráneas en donde se le inducía al sueño, se le acompañaba durante todo este... Importante, Germán, se le inducía al sueño. Es decir, había una serie de rituales, de palabras, algunos dicen que de músicas, lo cuenta este profesor de Cambridge,
para meterte en un sueño que quizá era distinto del sueño normal? Tampoco lo sabemos, ¿no? Claro, se habla también de inducirlos al sueño a través de alucinógenos, lo que son setas de la época, está muy constatado en este yacimiento, hemos encontrado restos. Bueno, todo este proceso, digamos, de rituales, el final era que este personaje o esta persona enferma iba a soñar con el dios, y el dios en sueño le iba a decir la forma de curación. En el mismo yacimiento incluso tenemos un pozo sagrado, un pozo en donde se extraía el agua sagrada que se utilizaba para purificar las almas de estas personas. O sea, un agua que no era para curar lo físico, importantísimo, sino que hace 3000 años en esta tierra que pisáis cotidianamente se hacían purificaciones de alma. Del alma. Alguien cambiaba su alma de alguna forma cuando estaba ahí. Sí, es muy importante este proceso. Las propiedades curativas que tienen el agua del mar las conocemos todos. Estos son unos pozos de marea que existen en otros puntos de la ciudad. Y bueno, el agua llega, digamos, con poca cantidad o densidad de sales minerales. Incluso a los enfermos se les daba de beber para que se purificaran por dentro. No solo físicamente, sino la parte más importante era el alma, el contacto con los dioses en la época. ¿Cómo te quedas, Manuel? Escuchando esto, completamente para muchísima gente desconocido, cámaras de incubación, de inducción a los sueños en el sustrato más profundo de esta ciudad milenaria. Sí, además dentro de un entorno religioso sanitario es muy curioso, ¿no? En lo que no sé, te pregunto, se inducía el sueño, el paciente o la persona que por motivos religiosos sanitarios soñaba, después comentabas que tenía como un manual de normas para poder entender ese sueño, o simplemente el sueño era curativo en sí. No, había una serie de normas que interpretaban los médicos, tales como podría nombrar a Polonio de Tiana, que viene a unas grandes curaciones en Cádiz, y a partir de ahí empezaban toda una serie de baños rituales, un proceso bastante largo, en donde la persona se curaba físicamente y también el alma, que era la parte más importante que se iba buscando, la curación del alma. Entonces era un proceso que podía durar a veces días y a veces incluso meses. Este profesor de Cambridge, que ha hecho este libro increíble, lo llama Los oscuros lugares del saber, dice que, claro, que que el manual de instrucciones de aquellos sabios, seguramente aprendido de sabio en sabio, como tantas otras cosas, quizá no escrito nunca, se ha perdido por completo. Y además hubo una gran campaña en la época, del siglo V a.C., contaban por desterrar de la faz de la tierra, nunca mejor dicho, cualquier referencia a esos interpretadores de sueños. Daba la sensación de que el hombre estaba tocando algo muy especial. Y lo decía antes, ¿no? Ya no sabemos casi nadie nada de los sueños, son casi actos reflejos, y dejémoslo ahí, porque para qué meternos en la historia, ¿no? Una cosa, Juanje, una cosa curiosa que iba a comentar. Te iba a comentar que también tu impresión personal, que tú estabas francamente emocionado ayer observando este lugar, que luego comentaremos porque se puede visitar, se puede ver, pero una cosa quizá única en el mundo. Yo no he visto nada parecido. Te aseguro que ayer me impresionó muchísimo cuando estuvimos en la casa del obispo acompañados por Germán, y ver que en el suelo primigenio de Cádiz hay un templo ritual que además, hay diferentes culturas que han pasado por ahí, los fenicios, los romanos, y que sigue estando ahí. Imágenes. Me parece realmente impresionante. Una cosa que te quería comentar es que sigue habiendo algunas culturas, algunos países donde se sigue curando por los sueños. Por ejemplo, sabes que hace poco el equipo de Milenio estuvo allí en Guatemala, en el lago Atitlán, y por ejemplo en la zona de Santiago Atitlán, cerca de los volcanes, hay chamanes que al interpretar tus sueños te curan en función de lo que tú has visto, que imagino que sería algo parecido a lo que sucedía en Cádiz. O sea, ¿sabían tu dolencia, o sabían algo más de esa dolencia por las imágenes que quizás aparecían en tu sueño? Habría que decirlo así. Por cierto, 2:28, vamos a ver un momento solamente para saber que nuestro reportero y compañero no se ha perdido. Estaba en un lugar muy concreto, ¿seguirá allí? Pues no lo sé. Alberto Granados, ¿nos estás escuchando? Seguimos aquí. Y nada raro, ¿no? No te ha pasado nada, por ahora estás bien. Nada raro de momento. Lo que sí es cierto que este palacio, estos cientos de metros que hemos estado paseando con este suelo de mármol y con estas paredes, la verdad es que impresiona, no tanto cuando está iluminado, sino como cuando estamos ahora con velas y con todo apagado, ¿no? Aquí, fíjate, decíamos que era protagonista el agua, también es protagonista los espejos. Hay increíbles espejos en casi todas las estancias. Ahora estamos en lo que era una antigua capilla donde se hacía también algún ritual masónico. Seguimos con José, que lo tengo aquí a mi vera, y que me contaba un poco la historia de esta casa y de esta familia, ¿no?
Sí, porque esto ha sido sede también de muchas juntas clandestinas de la masonería gaditana. La masonería es un movimiento de mucho secretismo, pero tiene un papel importantísimo en Cádiz y en esta casa. Desde 1860 que se construye esta casa palacio, se han reunido muchas logias masónicas que han defendido siempre una posición liberal, proconstitucional, ahora que vamos a celebrar el bicentenario de la primera Constitución española que se hizo aquí en Cádiz. Y también hay una leyenda urbana importante, y es que hay la antigua propietaria de este Palacio Aramburu, que todos los gaditanos lo conocen, que estamos en la calle Veedor con la calle Bea Murguía, pues fue alguien de la burguesía muy decadente que fue perdiendo toda su riqueza, todas sus propiedades, y murió sola, totalmente sola, sin acompañarla a nadie en este palacio, y se quedó sola aquí. A lo largo de los años posteriores el palacio cayó en plena ruina, y después de su muerte pues hay fotografías que han visto en los cierros, en las ventanas de esta casa, a la figura de esa señora, de esa propietaria de este palacio. Incluso ha habido fotografías de la Semana Santa gaditana que han visto detrás de los cierros a la propietaria de este palacio, del Palacio Aramburu, detrás de los cierros, pasando cofradías de Semana Santa, ¿no? Son cosas que ocurren, que lo sabe la gente del Mentidero, y que, bueno, forma parte de la leyenda urbana, pero también de lo que ha significado un lugar histórico donde ha habido también mucha política, mucha burguesía decadente, pero sobre todo es un lugar mágico, porque estamos respirando aquí en la penumbra de este palacio sensaciones muy especiales, ¿no?, desde que hemos llegado. Se oían ruidos, lamentos, voces. ¿Qué más cosas están asociadas a este palacio? Hay todo un halo de misterio. Ten en cuenta que tenemos este palacio, lo corona una torre mirador que permite ver toda la entrada del muelle de todos los barcos. Estamos en una casa palacio donde la burguesía mercantil y de negocios vivía de todo el oro, de la plata y todas las riquezas que venían de América. Esta ciudad ha sido una ciudad que ha vivido de toda la cultura americana. Tenemos en el interior del palacio un patio increíble, lleno de quentias americanas y de árboles traídos de América, que vinculan especialmente a esta ciudad con América, ¿no? La cultura de ida y vuelta que hemos traído y hemos llevado, ha tenido a Sevilla, pero sobre todo a Cádiz, que ha sido el puerto de las Américas, la casa de la contratación, y donde hemos tenido toda la entrada de toda la cultura americana. Aquí han venido y hemos llevado culturas de ida y vuelta, ¿no? José, una cosa, a ver si me escucháis ahí, porque mucha gente está preguntando de inmediato. ¿Esas fotografías existen? Las fotografías donde aparece lo que sea, esa presencia, o que algunos identifican, ¿existen realmente? ¿Se podrían ver? Sí, existen y se pueden ver. Hay concretamente en los años 90 un cartel de la Semana Santa del Mentidero, que muchos gaditanos la conocerán, donde se ve al Cristo del Prendimiento de recogida por la calle Veedor, y detrás del cierro aparece la silueta de una señora, de una mujer vestida de mantilla, como asomándose al cierro. El cierro, para los oyentes que nos estén escuchando, es ese mirador, ese balconcito que tienen casi todas las casas y que da a la calle, ¿no? Efectivamente, el cierro es el climalí del siglo XVIII, para que nos entendamos, porque permite protegernos del viento en los balcones en esta ciudad azotada por el viento de levante, ¿no? Es curiosísimo porque muchas veces la leyenda urbana se convierte en realidad. Un ejemplo es la red de túneles subterráneos, 1000 historias que la gente, Germán, creía que no existían, que la gente decía que, bueno, ¿cuántas leyendas urbanas tú en expediciones arqueológicas te has encontrado que luego se cumplían? ¿Se han cumplido en esta ciudad? Sí, se han cumplido. Es cierto que en Cádiz está la famosa historia de las cuevas de Maremoco, como se conocen popularmente, o también se malconocen porque se confunden toda esta serie de tramados de túneles que tiene realmente toda la ciudad, como siempre se describen como si fueran las cuevas de Hércules. Lo que son las cuevas de Maremoco. Las cuevas de Maremoco sí son ciertamente un conjunto de minas y contraminas que se construyen a partir del siglo XVII en Cádiz para defenderla de los asaltos continuos que tenía la ciudad. Pero igualmente y anteriormente se conoce la existencia en el casco antiguo de la ciudad de Cádiz de otra serie de conductos subterráneos que muy bien se describen en un plano de 1837 por Serafín Manzano, que igualmente discurrían la ciudad y que en esta época lo que se hace es ver cómo está el estado de conservación, comprobar cómo están, o sea, no se indica nunca que se construyen. Esto es, lógicamente, era una vox populis en Cádiz, en donde se describían muchas
teorías, muchas leyendas urbanas que hablaban incluso de niños perdidos por estas galerías, de 12 moros jugando a las cartas. Bueno, es un tema que empezamos a estudiar en el año 2000 con nuestra sorpresa, que nos encontramos esta serie de galerías. No son tales leyendas urbanas, sino que existen. Estamos intentando ponerlas en valor desde hace aproximadamente 5 años para que tanto gaditanos como foráneos o visitantes a la ciudad puedan visitarla, no con muy pocas trabas, o sea, sino con todo lo contrario. Y bueno, es increíble, y una de las teorías que estamos defendiendo últimamente es que pudieran ser las cloacas de la ciudad romana de Gades, o sea, la gran ciudad que construyen la familia de los Balbos, y que bueno, ahí están y podemos verlas, vamos, hay muchas personas que se han introducido en varias partes de ella, pero bueno, por fin nosotros podemos llevar a un equipo, hemos llevado en alguna ocasión equipos de televisión, los hemos introducido dentro de ellos, y bueno, lo que estamos esperando únicamente son los permisos oportunos para que en un futuro bastante corto podamos todos contemplarlo y visitarla. O sea, como si fuera Toledo, una ciudad completamente subterránea. En toda Andalucía pasa eso. Túneles que conectan lugares muy concretos, ¿no? En algunos sitios, como en Cádiz, es verdad, y hay algo yo he observado desde pequeño, por todos los pueblos que he ido, en todos los pueblos que he ido siempre hay un túnel, te dicen, ¿no?, que une la iglesia con el cementerio, el castillo con la iglesia del cura, siempre hay una historia. Y la leyenda urbana de que se encontraron esqueletos, eso siempre ocurre, ¿no? Y tesoros, hay una serie de mitos, pero ya que me has dado la palabra no puedo sustraerme. Has comentado a Apolonio de Tiana, me acordaba, él describió varios temas. Aparece un lugar también muy mágico cerca de aquí, que es Santipetri. También Apolonio decía que había un pozo en medio, fíjate las circunstancias. Cádiz es una isla, el pozo como elemento sagrado, en el caso de Santipetri, subía el pozo cuando bajaba el mar, decía Apolonio, y bajaba el pozo cuando era pleamar, ¿no? Pero yo te voy a decir, has contado santuarios sanitarios para salud. Sin embargo, la costa gaditana, me preguntaban antes, en el fondo, ¿qué es para el navegante mediterráneo? Es donde termina el mundo, no el Finisterre actual. Para allá estaba la mar Océana, lo desconocido, y en una tierra muy rica, que siempre lo fue, pues aparecían estos enclaves mágicos. Yo también sé, hasta donde conozco y me gustaría que montara, que también hubo santuarios adivinatorios de augures, que venían personas de muy lejos y muy importantes, en el mundo romano, por ejemplo, personas que llegan a ser emperadores y que a oír a esos augures. ¿Qué nos podías contar de los santuarios gaditanos, de tanto Santipetri y sobre todo de Cádiz ciudad, como elemento de conocer el futuro, que se utilizaron muchísimo en la antigüedad? Bueno, pues en Cádiz hay varias teorías o varias zonas donde podían encontrarse estos santuarios augures. Es una historia que se estaban estudiando. Uno de ellos se sitúa aproximadamente en las mediaciones del castillo de Santa Catalina, y otro también popularmente conocido como una leyenda urbana, que queda también comprobarlo, pero bueno, topamos algunas veces que los permisos para poder entrar en estos sitios y estudiarlos son bastante lentos, es lo que es la Santa Cueva en Cádiz. La Santa Cueva en Cádiz, bueno, se construye porque a mediados del siglo XVIII se derriba una parte de la calle, aparecen unas grandes oquedades subterráneas en donde se describe incluso que aparece algún material arqueológico, pero que no se le muestra mucha importancia. Hay que decir una parte importante, está situado en uno de los márgenes del canal Bahía Caleta, el canal que tenía la ciudad, y también se describe en la antigüedad, por varios escritores de la antigüedad, que en esta misma zona se encontraba una cueva subterránea en donde una serie de personas augures a los navegantes, a partir de unas ofrendas y unos rituales, le predecían cómo iba a ir ese viaje, si ese viaje iba a ser propicio o no iba a ser propicio. Impresionante la capacidad de adivinación, de conectar con la magia. Voy a preguntarle a Juanje sobre la casa cuna, él investigó aquí, es otra de esas misceláneas gaditanas, ¿no? Historias que nos interesaron y que pueden interesar a mucha gente, que mezclan el misterio con el pasado, pero más mensajes, Carmen. Vamos con mensajes, repito esas dos vías de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestras preguntas o milenio3 con número @cadenaser.com. Nos dice Margarita: hola amigos de Cuarto Milenio, ante todos bienvenidos. En la Alameda Apodaca, justo delante de la estatua central, se encuentra lo que queda de la ya conocida Casa de los Espejos, de la que estábamos hablando. Una antigua mansión donde vivió un matrimonio con su hija, y cuentan que la niña era tan bonita que su padre llenó toda la casa de espejos. La madre le tenía tantos celos que la mató. Desde entonces en esa casa ha estado deshabitada y toda persona que ha tenido el valor de entrar se ha encontrado con cosas misteriosas. También nos dicen que... Vaya leyenda, ¿eh?
Se llama Jesús, reside en Tenerife, aunque es natural del puerto de Santa María, que le hace mucha ilusión que hagamos el programa en tan bella y misteriosa ciudad. Y desde pequeño he venido oyendo sobre la supuesta fantasma del Palacio de Purullena, en el puerto de Santa María. En él residía el conde de Purullena, que se hizo rico por el creciente comercio en América. Se dice que su hija se enamoró de un criado, provocando la ira del conde, por lo que se opuso cruelmente y emparedó a su hija. Por lo visto dejaron visibles los mechones de la mujer a través del muro. Cuenta la leyenda que en ocasiones podían oírse los lamentos confundiéndose con ese viento. Él ha estado paseando por esas salas y dice que ponen la carne de gallina. Por cierto, no sé si sigue Alberto en este lugar con nuestro compañero, el historiador José. Vamos a ver si sabemos algo más. Habéis hablado de ataúdes emparedados, cosa que nos extraña. En la antigüedad, en la época que estamos hablando, también se hacía un emparedamiento ritual que suena muy salvaje, pero que era cierto, que era emparedarse en vida. O sea, alguien pedía que otro le emparedase en una cuestión mística, en una cuestión de dar definitivamente, quién sabe después de qué visiones, un paso más hacia el más allá, y algunos grandes místicos, no muy bien conocidos, pero españoles y varios estudios, decidieron casi emparedarse en vida, ¿no? Cosa que nos parece sobrecogedora. Pero nos contabais, compañero Alberto, que en esa casa, en ese lugar donde estáis, se hablaba de ataúdes. ¿Se llegaron a descubrir, se llegaron a fotografiar, se llegaron a ver realmente, o esto ya forma parte de simplemente la rumorología? No, yo creo que es más rumorología. Lo que sí está claro que este palacio es muy especial porque tiene numerosas entradas secretas, numerosas puertas. Yo creo que todo es una especie de laberinto, ¿no, José? Efectivamente, hay muchos pasadizos que nos van conduciendo por el interior del palacio, no por las zonas nobles, ¿no? Detrás de un aparador, de una alacena, nos encontramos una puerta secreta que te accede hacia la torre mirador, o detrás de un espejo, aparentemente, que es un espejo normal y corriente, accede al sótano directamente y está perfectamente decorado como para que tú no descubras que detrás hay un acceso que te permite una evacuación rápida, porque no nos olvidemos que al haber actividad secreta, sobre todo del mundo de la masonería o del mundo de la política, pues debía de permitir una salida rápida para evacuar rápidamente del edificio a personas no gratas, dependiendo de una ciudad que ha estado muy politizada en el siglo XIX desde que se juraron las Cortes aquí, ¿no? Por eso, por ejemplo, compañero, nos comentan, hay una gran leyenda de esos túneles conectando ciertos lugares muy concretos e incluso de alguna forma siendo marcados, ¿no? En las fachadas de las casas con ciertas figuras, ciertas caras. Sí. Algunas recuerdan, por cierto, al famoso hombre P de Liérganes, que tuvo algo que ver con Cádiz. Es decir, los criptogrupos, ahora está muy de moda, ¿no? La conspiración, la gente reuniéndose en subterráneos, también dejaba, imagino, sus códigos para saber dónde viene una entrada o una salida, ¿no? Efectivamente, Cádiz es una ciudad de conspiración en el sentido que es una ciudad muy política, es una ciudad muy urbana, de conciencia ciudadana, desde que se hizo la política en el siglo XIX aquí. Eso hace que muchos edificios, como el actual edificio de la Universidad a Distancia en la Plaza de San Antonio, tiene toda esa simbología, que es el gran triángulo con el ojo en el centro, que es un símbolo evidentemente masónico y que permite rápidamente la conducción hacia la zona subterránea. Toda la ciudad está, efectivamente, como decía Germán, llena de túneles y de galerías subterráneas que no solamente son de carácter militar y defensivo, sino también es que tenemos todo un entramado de galerías subterráneas procedentes del alcantarillado del siglo XVIII de la ciudad, que es utilizado después para el contrabando en el siglo XIX. Es decir, tenemos el primer alcantarillado moderno de Europa, cuando en París o en Madrid se utilizaba el agua después de que alguien hiciese sus necesidades. Aquí viene un entramado por toda la ciudad para el alcantarillado, que después se utiliza para la evacuación, para la política, para la intriga y para poder desaparecer rápidamente en el caso de la derogación inmediata de una constitución que solo duró 4 años, por ejemplo, porque el rey absolutista Fernando VII se la cargó al 4º o 5º año de publicarse, ¿no? Qué interesante y qué bien contado, desde luego. Estábamos todos aquí en el Teatro Falla desde Cádiz. En fin, que han pasado muchas cosas debajo del suelo, cosas ocultas, ¿no? Que no se ven. Por cierto, esos túneles, Juanje, no sirvieron para salvar a mucha gente en una época o en una fecha que seguro que muchos gaditanos que tienen ya cierta edad tienen que recordar, ¿no? Por cierto, uno de los hechos más extraños de la posguerra en España, la llamada explosión de Cádiz
hay muchas teorías y muchos libros nunca bien resuelta, y que luego tiene además un pequeño apartado que conecta con lo extraño, ¿no? Sí, hay que pensar que aquí el 18 de agosto de 1947 la Tierra tembló, y no tembló precisamente por un terremoto, sino porque 1.109 minas hacen explosión a la vez en la base antisubmarina que había aquí en Cádiz. Hay que pensar que todo lo que es el puerto de Cádiz y la zona del extrarradio es completamente arrasada gracias a la muralla, que la onda expansiva no provoca más muertos, que bueno, de una forma oficial son 151. 151. Las personas que fallecen. Hay que pensar que solamente explota una nave de minas quedando incendiada y otra nave de minas sin explotar, con lo cual hay que evacuar a toda la población a la playa de Cádiz. Y a partir de ahí, pues bueno, una de las cosas más heroicas que sucede en aquel día, terrible, pues es que uno de los militares que se le encarga apagar el incendio se sube a una de las minas submarinas que hay en la nave que está al lado, enciende una cerilla, se fuma, empieza a fumarse un cigarro y dice: niños, estas ya no explotan más, ¿eh? O sea, venga, todos conmigo a apagar el fuego. O sea, cosas que la gente, ante lo que veía que podía volver a suceder, pues se echó para adelante, y la gente de Cádiz tuvo un coraje increíble. Hay que pensar que El Resplandor dicen que se vio casi hasta más allá de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y que nunca se resolvió exactamente el por qué. Nunca. Hay que pensar que, bueno, en Francia... ¿Se habló de sabotaje? Sí. ¿Se habló de...? La resistencia al general Franco que había en Francia, algunos dijeron que había sido algo orquestado por ellos, cosa que nunca se demostró. También se habló de que había un grupo de nazis que habían, después de la Segunda Guerra Mundial, que estaban aquí y que estaban haciendo experimentos secretos. Hay que pensar que realmente la gran cantidad de estas minas, las 1.109 minas que explotaron, no eran de fabricación española, sino eran de fabricación británica y de fabricación alemana. Se pusieron en la Segunda Guerra Mundial para cerrar, digamos, el estrecho de Gibraltar. Todo un gran misterio que posiblemente nunca se acabe de desvelar. ¿Y qué conexión hay? ¿Por qué nos enteramos nosotros hace unos años de una conexión con, bueno, eso, con lo sobrenatural, ¿no? Y aparece la palabra casa cuna. Efectivamente, porque cuando te comentaba antes, Iker, que se destroza parte de la periferia de Cádiz, pues de esta periferia estaba la casa cuna, la casa de los niños expósitos, donde se dejaba a los recién nacidos abandonados al cariño de las monjas solamente, y en esa casa cuna pues mueren 19 niños, 9 niñas, 5 monjas y 12 sirvientas. Entonces queda completamente destrozada. Y no se hace un edificio en este lugar hasta 1956. Es justo ahí cuando se crea la institución provincial Generalísimo Franco, luego institución de enseñanza, y bueno, pues a partir de ese momento comienza, sin apenas tener supuestamente conexión, a suceder fenómenos extraños, ruidos extraños. Y por ejemplo, yo una vez pude hablar con Eva María García, que es una de las mujeres que estudia allí hasta el año 1979, y ella me comenta en persona pues como un día, haciendo una ouija, una niña entra en una especie de posesión extraña delante de ella, aparte de ser testigo de ese tipo de fenómenos extraños. Andrés Gómez Prat, que es el director de Radio Onda Litoral hasta el año 1991, que está también en ese edificio, pues comenta que un día ve la silueta de una monja de principios de siglo que pasa por delante de él sin que él sepa realmente pues el pasado de aquel solar. Él no sabía lo que había pasado allí. Efectivamente. Y algo más curioso, cuando se acaba de derribar toda esa parte del edificio hace unos pocos años, lo que aparece es una de las necrópolis romanas posiblemente más grandes que hayan aparecido en España. O sea, un lugar ligado a la tragedia, no solamente por la explosión de Cádiz, sino incluso sus cimientos era ya un cementerio. Y como estos dos testigos, infinidad más que no quisieron hablar delante de las cámaras de Cuarto Milenio, pero que me relataron experiencias personales realmente sobrecogedoras. Dentro de lo subjetivo, un lugar también de poder marcado por la desgracia, como tantos otros, Manuel, desde luego para un escritor, para un poeta, decíamos, para alguien que quiere navegar entre la ficción y la verdad, por ejemplo, escribiendo, esta ciudad es una joya, ¿no? Es una joya. Yo recordaba otra tragedia, y me la adornarás tú porque no me acuerdo la fecha, creo que fue vinculado al terremoto de Lisboa. Llegó una gran ola a la ciudad que amenazó con destruirla. Un gran tsunami, ¿no? Un gran tsunami, de nuevo el mito de la Atlántida, ¿no? Que llegaba y se detuvo cerca de, no recuerdo la iglesia o la leyenda que hay, cómo se detuvo la gran ola que por poco aplasta Cádiz. La Palma, la iglesia. La Palma. Aquí la gente de inmediato ha salido como un resorte, dando el dato. Me la han enseñado varias veces, pero no me acordaba. Claro, pero Manuel, ves, este es el público que, oye, están saben tantas cosas muchas veces más que nosotros, al milímetro, que es un placer hacerlo porque, oye, ya está el dato ahí, ¿no? Y entonces hay una leyenda, curioso, porque venimos hace poco de Pompeya, ahí eran mares de lava,
y se invocaba a San Gennaro, ese famoso santo cuya sangre se licúa. Y dicen los napolitanos, que son tremendos, son muy particulares, dicen que cuando no se licúa algo malo va a pasar. Y fue precisamente en plena Segunda Guerra Mundial, hasta 9,5 metros de capas de lava arrasan un pueblo entero. Mucha gente no pudo escapar, San Sebastiano del Vesubio, y mucha gente invocaba queda una escultura de San Gennaro deteniendo con una mano justo de repente donde el magma se paró. Y hubo gente, lo vamos a contar dentro de poco, que salió, fíjate de curioso, Manuel, con cruces de madera, mujeres en procesiones, la fe contra el fuego, ¿no? A mostrar las cruces para que aquello se detuviese. Muchas de ellas evidentemente murieron y aquello se detuvo en un punto exacto. O sea que tuvimos tsunami en Cádiz y tuvimos también esa historia. Por cierto, hablando de niños, ¿no? Hemos hablado de niños, Juanje hablaba de los niños de la casa cuna. Hay algunas imágenes muy impactantes, ¿no? Porque claro, un orfelinato o una casa de expósitos, ¿no? De niños que no tenían en los años 40, impresionan. Ese blanco y negro impresiona, desde luego. Pero en esas grutas, que de verdad son maravillosas, o en esas cuevas, o en ese entramado, en la casa del obispo, en el subsuelo. Ayer nos contaba Germán, y había que escucharlo más o menos a estas horas, diciendo, aquí había la tumba de un niño. Bueno, de un aborto realmente, de un nonato. Un nonato, sí. La historia de esa tumba también puede ser muy fuerte y se puede quedar en mucha gente, y eso puede hacerles ir a visitar, ¿no? ¿Cuál es la historia de ese niño? ¿Qué sabemos? ¿Aparecieron objetos? Otra cosa de novela, vamos. Claro, pues lo que sabemos es que la intervención que se hace de la puesta en valor, bueno, pues en una zona en concreto, después de haber sido abandonado en el siglo VI el edificio, pues bueno, ya en la época tardorromana, parte de estos grandes edificios son utilizados, digamos, como reclamo para el saqueo de material para construir unas nuevas viviendas. Y bueno, encontramos un pequeño almacén de ladrillos de saqueo de diferente uso, tales como termas, de muros, tuberías de época romana, incluso que después que creemos que era un material que se vendía, porque encontramos varias monedas entre estos. Pero muy curioso, encontramos justo al lado una pequeña tumba de un nonato, un niño no nacido, que incluso dentro de la tumba, con pequeños cartílagos, que es lo que podemos conservar hoy en día, encontramos un ritual de primera comida. O sea, un ritual de primera comida. Sí, es un ritual de una persona que no ha llegado a comer una primera vez vivo, digamos. Entonces nos encontramos una raspa de rápel, de pescado de rápel, muy típico de Cádiz, e incluso un pequeño cangrejito que todavía articulaba incluso las patas del mismo. De aquella época. De aquella época. Bueno, todo este material está conservado y dentro de poco lo podremos ver también en las vitrinas. Impresionante. ¿Era un ritual hecho por esos padres o por quien fuera? Imaginamos que fueron por sus padres que lo enterraron en esta zona. ¿Por qué lo enterraron en esta zona? Hay que entender que el edificio era un edificio sagrado, un edificio que antiguamente era un asclepio ya en estado de abandono. Entonces quisieron enterrar a su hijo no nacido en una zona de carácter sagrado. Curiosamente lo enterraron también en una zona muy próxima a escasos metros, en donde encontramos una fosa ritual, en donde se enterraron las pinturas romanas que anteriormente decoraban las paredes de este gran edificio, en también una simbología ritual de, antes de abandonar este gran edificio, enterrar las representaciones de Apolo, de Corónides, de Higia. Como si fuera algo prohibido o que iba a ser perseguido. Claro, más bien una cosa que no se quería dejar al alcance de aquellos saqueadores que iban a entrar dentro del edificio una vez abandonados. O sea, un último gesto de preservar a esos dioses, de esconderlos. Para que no fueran profanados, ¿no? Correcto. En nuestra historia, de repente hay momentos en el siglo IV a.C., por ejemplo, todos conocéis, ¿verdad?, la famosa dama de Elche, las grandes damas íberas que tampoco nadie sabe qué son, si guerreros, sacerdotisas, si eran como embajadoras del más allá también. Bueno, pues en el siglo IV a.C., de repente en muchos yacimientos les da a los que han construido esto, por romperlo a martillazos, por esconderlo. Ahí está la dama de Guardamar, ¿verdad?, terrible en Alicante, como si les hubiera entrado, no sé, una ira repentina, iconoclasta, ¿no?, de romper las caras que tanto les ha costado hacer. En fin, pasaban tantas cosas raras en la antigüedad y podemos aprender tanto de ellas que, bueno, lo dicho, ¿no?, a partir de aquí, bueno, cientos y cientos de miles de amigos pueden venir a Cádiz, desde luego, verlo de forma distinta y aprender. Pero fíjate, tiene Carmen un libro, hemos empezado hablando de exorcismos, hemos empezado hablando, bueno, de historias más o menos sobrecogedoras. Esto ha sido, pues, un vagar, ¿no?, poético, loco, arqueológico, soñador, por la otra historia, la que no se cuenta habitualmente, y que gracias a valientes, ¿no?, como Manuel Pimentel con sus obras y con lo que está editando, ¿no?, o a Germán, se puede conocer. Pero fijaos, no tenemos la imagen, o sí la tenemos, no, hay que acércala a la cámara, ponla enfrente.
porque incluso la teratología, esto puede, no es que sea desagradable, es naturaleza, ¿no? Pero vamos a ver si podemos acercar. Exacto, ¿podemos acercarnos más? No, sí. ¿Intuís algo? Bueno, Son unos siameses. Unos siameses que nacieron en Cádiz en 1818, están unidos por el vientre, compartían el ombligo, tienen, a ver si lo pongo así, a lo mejor lo veis. En un bueno, lado, a veces las palabras hacen que se vean mejor las cosas. Ven algo ahí y tú cuéntalo. En un lado el niño tenía las dos piernas, la niña tenía las piernas unidas como si fuera un hombre pez, un sirénido, se los llama también en esa medicina que estudia a los humanos y también a los animales con deformidades físicas, y tenía las piernas unidas como si fuera una cola de sirena. Estos siameses vivieron 5 días, los llevaron enseguida a bautizar, y fijaos cómo la Iglesia también en aquel tiempo, hablábamos de exorcismos en el premio que hemos hecho antes, y a estos pobres niños que tan solo vivieron 5 días los exorcizaron en diversas ocasiones, creyendo que eran fruto de la relación de su madre con el demonio. Es una historia... Es que se creía, se penaba y cuidado que se quemaba, en aquella época por ese tipo de nacimientos. Es una historia que yo grabado, la había visto en varios tratados de teratología, como en el de Ambroise Paré, Monstruos y Prodigios, por ejemplo. Ha dado la vuelta al mundo, pero no sabía que precisamente había nacido en Cádiz. No se sabe dónde está enterrado el cuerpo de estos niños, una niña y un niño. Desapareció. No se sabe si está en alguna facultad precisamente de medicina donde pudo ser estudiado en la época, porque era una cosa investigada por los médicos y además se tienen datos muy concretos que han quedado en los archivos. Una historia curiosa que también debíamos contar aquí en esta ciudad porque ocurrió en 1818, no hace tanto tiempo. Un misterio porque su cuerpo nunca ha sido encontrado. Es curioso, ¿no? Porque empezábamos en el previo hablando de la historia maravillosa de Francisco de la Vega Casar, el hombre pez de Liérganes. Hemos paseado por los enigmas de los sarcófagos todavía no bien comprendidos, que guardaban muchas cosas, ¿verdad, Germán? Que tenían... Por cierto, ¿por qué un sarcófago tiene las manos tan gigantescas, tan desproporcionadas, y otro las tiene tan pequeñas y sujeta una especie de jarra? ¿Se sabe algo de esa interpretación? ¿Es por algo? Pues lo que sabemos es que la jarra es un alabastrón, es lo que se sabe actualmente, y que el otro masculino, que lo que aguanta entre las manos es una granada. El porqué del tamaño de las manos, pues la verdad no está todavía muy estudiado, no está muy investigado estos sarcófagos, y debería alguien o algún especialista venir a Cádiz y darle la importancia que tiene, como bien has comentado, a estas dos piezas únicas. Dos embajadores que nos han permitido conocer palacios con espejos, leyendas, historias, fotografías. Hemos viajado a ese mito que ojalá, Manuel, pues sería muy bonito que fuese verdad, ¿no? Que si la Atlántida, desaparecida en una gigantesca ola o en una tragedia tremenda, con gente que apreciaba las artes supuestamente, claro, el mito ha crecido mucho, pero ojalá si la Atlántida estuviera en algún lugar, estuviese aquí, ¿no? Si está en algún lugar, está aquí. Es decir, y además la Atlántida es un mito que se vuelve a poner de actualidad, porque en el fondo hay una intuición colectiva, hay una cultura atávica que va en la sangre y la volvemos a sentir. De alguna forma sentimos que estamos molestando a la naturaleza. Somos una especie demasiado agresiva y tememos, ¿verdad? No, eso no lo tiene que decir nadie, que la naturaleza nos va a castigar. Y como ese miedo lo tenemos metido dentro, aunque nadie nos lo diga, pues la Atlántida es el gran símbolo del castigo de la furia de la naturaleza contra la soberbia humana. Del planeta azul, que está harto un poco de lo que estamos haciendo con él, ¿no, Manuel? Y que se vuelve contra nosotros. De verdad, lo digo de todo corazón, el librero de la Atlántida, que a mí me ha parecido maravilloso y que tiene que ver con toda esta tierra, ¿no? Ese maravilloso libro que yo desde luego lo tengo en la cabecera, sin duda alguna. Juanje, estoy seguro que volverás a esta ciudad, volverás con todo el equipo y volverás porque de esta visita quedan tantas historias por recuperar. Historias preciosas, maravillosas, y que bueno, espero estar aquí en pocas semanas. Pues yo creo que podríamos, Carmen, ir diciendo la alineación, el equipo que ha hecho posible, porque son muchas personas, de verdad, mucho esfuerzo para que esto sea mágico. Si lo habéis vivido así, imaginaos también fuera, ¿no? Cuántas posibilidades de ver las cosas de otra forma han surgido y han nacido, y sobre todo ojalá mucha gente de Cádiz haya conocido algo que antes no conocía. Eso es, de verdad,
lo más bonito. ¿Qué equipo ha estado aquí? Pues tenemos a Jorge Alcover, a José María Sendra, María Jesús Rodríguez, Rafael Meneses, técnico de Madrid, nuestro Juanma Frasquet. También hay que dar las gracias, maestro Juanma Frasquet, a la Facultad de Medicina, al Ayuntamiento de Cádiz, a nuestra directora de la cadena SER, Blanca Ajuste, al director comercial Lalo Martínez, técnico José María Romero, Mario Pamio, Pedro Espinosa, Carlos Alarcón y a toda la gente que nos ha estado cuidando aquí de la Cruz Roja, los de seguridad. A todos muchísimas gracias y nos dicen... Pues va a ser difícil despedir esto, ¿no? No hay forma de despedir esta noche. Gracias, Cádiz, gracias, Manuel, gracias, Juan G. Vallejo, gracias, Manuel Pimentel, Juan G. Vallejo, a todo el equipo. Germán, muchísimas gracias. Gracias, Alberto, gracias, José, de verdad. Por cierto, mágico, espero que sea inolvidable, espero que sea una fiesta y de verdad, estoy convencido después de esto que este año es el nuestro, que nos llevamos la Eurocopa. ¡Que podemos! ¡Venga! ¡Podemos!